Bienvenidos familia, ¿cómo están? ¿Ya listos para la nueva enseñanza del día de hoy? Creo que todos estamos igual de contentos, ya que este 14 de septiembre finalmente retiran las medidas de restricción de movilidad
ya después de 6 largos meses de cuarentena. Vamos viendo cómo poco a poco todos nos vamos acostumbrando a esta nueva normalidad. Iglesia, vamos a estar bien. Bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir Dios el día de hoy. Me da mucha alegría volver a compartir con ustedes. Saben, estamos muy cerca, mi familia y yo, de cumplir 12 años de vivir en Panamá. Ha sido la experiencia más maravillosa de nuestra vida. Este país se ha convertido en nuestra segunda patria. Esto trae a mi memoria el primer año que estábamos viviendo aquí y decidimos ir por tierra de vacaciones a Costa Rica. En aquel momento no utilizábamos tanto la tecnología como Waze y otras aplicaciones como Google Maps, así que decidimos irnos de la manera tradicional. Muy temprano de mañana tomamos carretera y comenzamos a guiarnos para llegar a Costa Rica por medio de preguntas, detenernos, preguntar si íbamos por el buen camino, fijarnos en las señales que nos indicaban si estábamos bien. La primera señal que nos encontramos fue el Puente de las Américas, ya sabíamos que íbamos bien enrumbados, y después de 6 horas llegamos a una señal que decía: bienvenidos a David Chiriquí. ¡Qué descanso! ¡Qué aliento tan increíble! Fue saber que estábamos en la dirección correcta, porque justamente para eso sirven las señales. Algo muy similar estaba ocurriendo en los tiempos de Jesús. No habían teléfonos celulares, no había mucha información al respecto, y es por eso que Jesús tiene que usar muchas señales. Dice la Biblia que Jesús hizo muchas señales para hacer saber lo que estaba sucediendo, para manifestar que el Mesías había llegado. La gente no sabía lo que estaba pasando, y al ver lo que estaba sucediendo con los milagros que él estaba haciendo, era una llamada de atención, señales que enviaba para que supieran que el reino de los cielos ya estaba entre ellos. De en medio de la multitud de gente que vio todas estas cosas, se encontró uno llamado Nicodemo, que le llamó mucho la atención lo que estaba sucediendo. Y en este punto es donde vamos a fijar nuestra atención. ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué están llevando las señales? Y en medio de la explicación de la historia, vamos a ver una conversación increíble entre Nicodemo y Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 1 al 16. Leo para ustedes los primeros versículos. Dice, versículo 1: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Es increíble. Este hombre es uno de los hombres más inteligentes, mejor preparados, es un intelectual de su época, pero no logra interpretar las señales. Yo no sé si a ustedes les ha pasado ir a otro país que tiene un idioma completamente diferente al natal tuyo, y lees los rótulos, sabes que dicen algo, pero no puedes interpretar lo que están diciendo. Y es justamente lo que sucede con Nicodemo. Él, dice la Biblia, que era un conocedor de la Biblia, era un intelectual, había sido preparado en la escuela de los fariseos, era maestro del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que no entendía las señales. Él simplemente pudo reconocer que algo estaba ocurriendo, porque las señales que Jesús estaba haciendo solamente se podían hacer si Dios estaba con él. Dios inquietó por medio de lo que Jesús estaba haciendo, de los milagros que Jesús hacía, inquietó el corazón de este hombre. Pero vean lo increíble, dice la Biblia que él se acerca a Jesús y le dice: Rabí. ¿Entienden? Él no había comprendido lo que estaba manifestándose delante de sus ojos. Él le dice maestro, él le dice rabí, realmente no es consciente delante de quién está. Es por esto que me asombra increíblemente la respuesta que Jesús le da en el versículo 3. Dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Así que lo primero que salta a mi vista es: ¿qué pasó aquí? Yo me imagino a Nicodemo profundamente confundido y asombrado.
Nicodemo se acerca de noche, va donde Jesús está, lo reconoce como un maestro y además de eso le manifiesta que por las señales que hace reconoce que Dios está con él. Pero Jesús, que es el que conoce el corazón de este hombre, le dice de inmediato, lo ubica en el punto central de la necesidad de Nicodemo. ¿Sabes? Es lo mismo que sucede con muchos de nosotros. Vemos las señales, sabemos que algo está pasando. Todos nosotros somos conscientes de que esta situación que estamos viviendo del COVID, de la cuarentena, es la manifestación de algo. Algo está sucediendo. Yo no sé si eso te ha pasado a ti en estos días. Puede estar pasando en términos físicos también, en temas de trabajo también, que no sabes qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está sucediendo, pero también desde el ámbito espiritual. Nos encontramos en una situación dentro de nuestra casa que no sabemos qué es lo que está sucediendo y hacia dónde nos está llevando toda esta situación. Así de inquieto exactamente estaba Nicodemo, que no se pudo aguantar y tuvo que ir donde el maestro, tuvo que ir donde el rabí para ver si él podía interpretar, si él le podía interpretar las señales de lo que estaba sucediendo. Y justamente es eso lo que hace Jesús en el versículo 3. Y le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. La versión de Reina Valera 1960 dice que Jesús respondió y le dijo, ¿pero respondió a qué? Si Nicodemo ni siquiera estaba haciendo una pregunta. Lo que pasa es que muchas veces los hombres andamos caminando y transitando por la vida. Vemos las señales de que algo está sucediendo. Escuchamos y percibimos la voz de Dios en medio de las circunstancias de la vida y lo único que parecemos al caminar es un signo gigantesco de pregunta. Tenemos una gran duda. No sabemos quiénes somos. No sabemos a dónde vamos. No sabemos qué es lo que está pasando. Y Jesús siempre tiene la respuesta. Le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero con la respuesta de Jesús, la duda se incrementa y se aumenta. Lo que está sucediendo es que Jesús está hablando en un idioma incomprensible para Nicodemo. Nicodemo está tratando de aplicar todo su intelecto, todo su razonamiento y peor aún, su sentido común. Yo no sé si les ha pasado que muchísimas veces el sentido común del ser humano no es tan común. Jesús está tratando de llevar a un punto específico a Nicodemo. En el versículo 4 dice, dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo está tratando de interpretar. Nicodemo está tratando de entender un idioma que él no comprende absolutamente. Jesús les está hablando en una línea completamente diferente. Las señales que Jesús hace tenían un objetivo completamente diferente: manifestar que el Hijo de Dios ya estaba, que era necesario un nacimiento diferente, que era necesario que Él empezara de nuevo de otra manera que Él no estaba interpretando. Él utiliza el sentido común, pero como lo vemos en este caso, no tiene nada de común, ni siquiera tiene algo de racional. Él dice, ¿cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre siendo ya viejo? Por supuesto que esto es imposible. Yo me puedo imaginar la cara de Nicodemo mientras Jesús le está hablando. Yo me imagino la cara de incredulidad o de confusión que tenía él y Jesús lo está mirando. Recuerdo en un curso de economía que un profesor se puso a hablar y cuando comenzó a explicar algunos puntos de equilibrio y otros aspectos técnicos, yo estaba completamente perdido. Yo escuchaba lo que decía, pero no entendía absolutamente nada de lo que estaba diciendo. Lo mismo estaba sucediendo en el corazón de Nicodemo. Para él esto era una clase de economía avanzada. Así que Jesús se toma de un poco más de tiempo y de mucho amor para explicarle a Nicodemo. Y veamos lo que dice en el capítulo 5. Dice, yo te aseguro
que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Así que Jesús añade dos elementos más para explicarle a Nicodemo de qué es lo que él está hablando, para que pueda interpretar correctamente, para que puedan hablar en el mismo idioma. Jesús está hablando en un idioma espiritual, no está hablando en términos naturales o en términos terrenales, le está hablando en términos espirituales. Por eso le dice: te es necesario nacer del agua y del Espíritu. El agua en la Biblia es la palabra de Dios. Cuando Jesús está utilizando esta palabra, nazca del agua, está refiriéndose a lo que sale de la boca de Dios, a la palabra de Dios y del Espíritu. Esta mezcla perfecta y maravillosa de la palabra de Dios con el Espíritu de Dios producen en el corazón del hombre un nuevo nacimiento, pero este nacimiento no es una cuestión natural, es una cuestión espiritual. Este libro, la Biblia, es un libro espiritual. El Espíritu Santo es quien inspiró la palabra de Dios y Él es quien lo puede interpretar. Versículo 6 dice: lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Vamos a ir a Juan 1:13, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad de Dios es que por medio de su palabra, de la exposición de su palabra, el Espíritu Santo alumbre en tu corazón las grandes verdades que Dios ha reservado para ti. Te es necesario nacer de nuevo, le dice Dios a Nicodemo, pero este nacimiento es espiritual. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos la oportunidad de un nuevo comenzar, de un nuevo inicio en nuestra vida? Posiblemente ante esta exposición, Jesús, al explicar de lo que está hablando, la cara de asombro tuvo que haber sido gigante. Su asombro fue espectacular seguramente, porque miren la respuesta, como continúa en el versículo 7, dice: no te sorprendas, por favor, Nicodemo, no te asustes, tranquilo, apenas te estoy empezando a explicar de qué es lo que estoy hablando, a qué me refiero. Dice: no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y entonces, en este punto, Jesús utiliza un ejemplo natural para tratar de entrar en el corazón y en la mente de Nicodemo. Le dice: el viento sopla de donde quiere y lo oye silbar, aunque ignores de dónde viene y de a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¡Qué explicación tan maravillosa! ¿Sabes? Ninguno de nosotros sabe dónde empieza el viento y dónde termina. No sabemos tal vez un poco de cómo se puede generar, pero nunca lo hemos visto. Nadie ha visto el viento. Pero el hecho de que no veamos el viento no significa que no exista. No significa que no lo podamos ver, que significa que aunque no lo vemos, existe. El hecho de no verlo no invalida la realidad de que está allí. Es lo mismo que sucede con el Espíritu de Dios. El hecho de que tú y yo no lo veamos no invalida que no esté ahí. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia que es el Espíritu de Dios quien nos guía a toda verdad. Por eso cada vez que tú leas la Biblia tienes que orar a Dios para que el Espíritu de Dios te guíe a la verdad. La interpretación de un pasaje de la Biblia sin el Espíritu Santo es mero conocimiento. Nicodemo tenía un conocimiento intelectual de la Biblia, tenía un conocimiento intelectual de Dios, pero quiero decirte que el conocimiento intelectual de Dios no sirve para salvación. Lo que sirve para salvación es lo que Dios dice en su palabra: te es necesario nacer de nuevo. En el versículo 9, una vez más, salta a la luz, pero un poco más suavizado, la incredulidad de Nicodemo. Le dice Nicodemo replicó: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que esto suceda? Aquí Jesús se da cuenta que ya Nicodemo está a punto de ser vencido y Jesús hace un último movimiento y le dice: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En otras palabras, si tú que eres maestro
no entienden las cosas espirituales, ¿cómo estará el resto del pueblo? ¿Cómo estarán los demás de confundidos? Respondió Jesús en el versículo 11, dice: te aseguro que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Todas las señales que Jesús había hecho eran solamente para manifestar que Él era el Hijo de Dios, que Él era Emmanuel, Dios entre nosotros, que había llegado hasta Israel, el reino de Dios. Se habían cumplido, este era el tiempo del cumplimiento de las promesas de Isaías. Nicodemo pudo entender algo que era muy importante, que no sabía nada, que su intelecto no era suficiente, que había algo mucho más allá que él necesitaba. Versículo 12: si les hablo de las cosas terrenales y no las creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? En otras palabras, si ustedes están viendo aquí en la tierra milagros, están viendo la manifestación de las cosas de Dios en las circunstancias de las cosas que están ocurriendo y no creen en Dios, yo necesito que en este momento te detengas. A ti que me estás escuchando, estamos viviendo el momento más impactante de toda la era moderna, una cuarentena total. Estamos en medio de una pandemia. El mundo entero se encuentra detenido, haciendo su mejor esfuerzo para tratar de reactivarse, pero no saben cómo. No pueden interpretar lo que está pasando realmente. Uno de los aspectos más importantes que tenemos que comprender es que Dios ha permitido todo lo que está sucediendo en tu vida porque tiene un propósito, y es que veas en medio de las circunstancias a Dios. Que en medio de la bulla, en medio del ruido, en medio de todo lo que está pasando, puedas escuchar la voz diciéndote: te es necesario nacer de nuevo, vuélvete a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios con todo el corazón. Es tiempo de cerrar nuestros ojos, pero abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar la voz de Dios. Versículo 13: nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. En este pasaje Jesús le hace una declaración: yo vengo del cielo, yo sé lo que está pasando, yo no estoy inventando nada de lo que tú ves. Es el tiempo de Dios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Hijo del Hombre está aquí, el Hijo de Dios está aquí, la promesa de Dios está aquí. Se ha hecho carne y se ha manifestado entre ustedes a través de milagros. Los sordos oyen, los ciegos ven, los leprosos son sanados y los muertos han resucitado. Hoy anhela a Dios con todo el corazón. Que tus oídos se abran para que puedas escuchar su palabra. Que tus ojos espirituales puedan ser abiertos para que escuches el mensaje de las buenas nuevas. Porque Jesús es el camino y la verdad y la vida. Él es la única respuesta a la situación que estamos viviendo en la actualidad. Y Jesús le da la última explicación. Jesús hace algo increíble. Como entiende que que Nicodemo es un intelectual, baja a su nivel, al intelecto natural. Sabe que él es un maestro de la ley, que conoce perfectamente el Pentateuco y todos los libros del Antiguo Testamento. Así que utiliza un versículo. En el versículo 14 le dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Jesús le menciona un pasaje específico del libro de Números que, por supuesto, como maestro de la ley, Nicodemo se sabía de memoria. Vamos a ir a lo que sucedió inmediatamente cuando Jesús le menciona esto. En la mente de Nicodemo, estoy completamente seguro que esto fue lo que sucedió. Automáticamente Nicodemo fue al libro de Números en el capítulo 21. En este capítulo 21 el pueblo de Israel está en el desierto, se rebela contra Dios porque está escaseando el agua, están enojados porque están cansados del maná, ya no quieren más carne de codorniz, quieren algún otro manjar, y comienzan a quejarse contra Dios. Y Dios les manda una disciplina, envía serpientes para que los muerdan, y el pueblo está muriendo.
El pueblo reconoce que se ha equivocado, va donde Moisés y le pide que por favor interceda, que hable con Dios para que Dios sane y quite esta plaga de serpientes. Y en el versículo 8 dice de la siguiente manera, cuando Moisés habla con Dios, versículo 8, y el Señor le dijo, hazte una serpiente, ponla en un asta, todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Este es el clímax de la conversación. Este es el clímax donde Nicodemo puede comprender las escrituras de una forma que él jamás había entendido. Tuvo que quitar su intelecto y el Espíritu de Dios se manifestó a él y le dijo, Jesús le dijo, yo soy la serpiente que Dios levantó. Yo soy la serpiente de bronce. Yo soy el que voy a ser levantado en una asta para que todo aquel que me mire a mí sea salvo. En el versículo 16, Jesús hace una última exposición que conquista el corazón de Nicodemo porque le dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo es posiblemente el versículo más famoso de toda la historia de la Biblia completa, porque de tal manera, porque tanto nos amó Dios, que entregó a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Jesús fue levantado en una cruz para que todos nosotros, al mirarlo a Él, tuviéramos salvación y vida eterna. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. La Biblia habla de que Dios nos da la oportunidad de que tengamos vida eterna, que todo el que mire a Jesucristo tendrá vida eterna. Hoy yo quiero invitarte a nacer de nuevo. Y usted me dirá, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Eso debe ser complicado para nada, es por medio de una oración. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le reciban, a los que crean en su nombre les da potestad o les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es sencillo. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo único que necesitas en este momento es un corazón dispuesto. Dispón tu corazón. Deja de lado la razón, el intelecto. Haz como hizo Nicodemo. Él entendió que necesitaba nacer de nuevo. Hoy quiero invitarte a que tomes esta decisión trascendental y con repercusión eterna. Cierra tus ojos. Por favor, acompáñanos. Padre, muchísimas gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy comprendí que todos los que miren a Jesús serán salvos. Yo quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Padre, me acerco a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y confieso con mis labios que a partir de este momento Jesús es el Señor de mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi mente y toda mi vida. Yo recibo el perdón que Jesús pagó por mí en la cruz del Calvario. Amén. Qué bueno. Estamos muy felices que hayas hecho esta oración. Quisiera invitarte a que a partir de este momento te puedas dirigir a Dios con toda confianza, hablando con Él. Ora, cuéntale todo lo que sientes, todo lo que estás pasando y dale gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. También quiero decirte que si no tienes Biblia, nosotros con mucho gusto te queremos regalar la primera. En más iglesias queremos regalarte una Biblia, tu primera Biblia. Nos daría muchísimo gusto, sería un privilegio para nosotros obsequiártela. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página en Instagram, Facebook o YouTube. Y por favor, esperamos verte el próximo domingo a la misma hora. Un gusto conocerlos y estamos a sus órdenes.